Esta semana, Andy, como cada mes, 30 días luego del trimestre, que ya se ha convertido prácticamente en una norma, pues el Banco Central reportó las informaciones preliminares para varios indicadores económicos, con unas noticias que parecen bastante buenas para lo que es el cierre del año 2018. Nosotros tenemos que recordar que venimos de un año 2017 fuerte, con unos 3 primeros trimestres que llevó al Banco Central a hacer una política monetaria sumamente agresiva en los últimos 4 meses del año 2017, y eso fue pues entonces cosechando los frutos que estamos viendo ahora. Estamos hablando de 3 trimestres, los primeros 3 trimestres del año con un crecimiento en torno al 6.9% los 3 primeros meses del año, y con una creación de más de 150,000 empleos en lo que va de año. La verdad es que cuando casi todos los sectores con un muy buen desempeño, el sector construcción, que ya venía mostrando ese nivel de crecimiento, que claramente parte de la contracción que vio el año pasado, y que esto fue, digamos, un retomar, que ha sido además acompañado, favorecido por las tasas de interés, por el crecimiento sobre todo del mercado hipotecario, también la reactivación de parte del gobierno, de las construcciones públicas, de los pagos a suplidores. Eso ha impactado positivamente la economía, una tasa de inflación acumulada que ya a septiembre es menor, 1.6%, alrededor de 1.56% me parece, una tasa de depreciación también bastante en línea con lo que estamos viendo, y ciertamente una recuperación del turismo. Y cuando uno ve otros indicadores satélites, pues uno se da cuenta que reflejan un poco este crecimiento. Cuando tú ves la dinámica de las importaciones dominicanas, cómo va el incremento en las importaciones casi de todos los rubros, de todas las categorías de importación, pues se ha incrementado de manera importante. Cuando uno ve el incremento del empleo formal en el sector privado, a qué orden está creciendo, alrededor del 14%. Cuando vemos también el desempeño, Andy, de las carteras de los bancos, que ya de algunas se están recuperando. La de tarjeta de crédito estaba más lenta, pero ya lo vemos recuperándose, casi todas las carteras están en un proceso de recuperación. Entonces vemos que ciertamente la economía dominicana está en una etapa de recuperación interesante, también impactada por el impacto positivo de la recuperación de los Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo en torno al 3%, eso claramente en términos de turismo, en términos de remesas a la República Dominicana, pues lo apoya. También Europa está recuperándose, y eso se ha visto aquí a pesar de los incrementos en las tasas de interés internacionales, que todavía no se han reflejado de manera importante en el caso de la República Dominicana, y lo que nos ha dado como resultado pues un incremento en la actividad económica como un todo. El Banco Central está celebrando sus 70 años, y en el ámbito de esta celebración pues también se hizo el anuncio de esta recuperación de la actividad económica. Hay sobre la mesa particularmente, yo creo que este año va a ser un muy buen año, después de haber pasado un año 2017 controversial, que arrancó con todos los temas de corrupción de Odebrecht, que siguió con los incrementos del precio del petróleo que arrancaron el año pasado, aunque este año quizá ha sido un poquito más significativo. Y es bueno resaltar eso. O sea, estamos en una economía, el Fondo Monetario acaba de publicar el documento que publica previo a lo que es el artículo 4, el press release del artículo 4, y ha sacado unos análisis interesantes, como el impacto que tiene un incremento de 20% en el precio del petróleo sobre la economía dominicana. Nosotros, a pesar de ese incremento significativo, estamos hablando de incremento de 40% en el precio del petróleo, estamos viendo crecimiento del 6.9%. El banco dice, mira, con un crecimiento del 20%, después que incrementa 2 o 3 trimestres después, tú tienes un impacto casi de 1.5% de crecimiento menos. Entonces imagínate que nosotros estamos creciendo al 6.9% con un crecimiento de un 40% en los precios del petróleo. La verdad es que también pone sobre la mesa el incremento del crecimiento de los Estados Unidos sobre la economía local, y estas dos cosas obviamente que están jugando. Además, adicionalmente, Andy hace unos análisis interesantes de los temas fiscales, que la proyección ahora mismo para el sector público no financiero es un 2.2% del PIB, que si a eso nosotros le sumamos un 1.2, un 1.3 del Banco Central,
estamos hablando de un 3,6%. El Fondo Monetario tiene un número un poquito más alto. Muestra su preocupación por el tema e inclusive pone sobre la mesa lo que serían los ajustes necesarios para esto. De hecho, en ese documento dice, mira, si de aquí al 2021 no se hiciera ningún tipo de ajuste, estamos hablando de una deuda como porcentaje del PIB cercana al 57%, vis a vis si se hacen algunos ajustes, tanto desde el punto de vista de gasto como de ingresos, como la ampliación del ITEVI. Dice, entonces eso podría bajar hasta 46%. Estamos hablando de un déficit de 4.8 versus un déficit de 1.4. Entonces, yo creo que las cartas están sobre la mesa y no hay nada diferente. Y algunos indicadores son muy interesantes, otros quizás son un poquito más preocupantes. Pero nada, yo creo que en términos generales este año va a ser un año muy positivo y de cara a un año preelectoral es un año también interesante. El año que viene tenemos que ver muy de cerca la economía dominicana. Sí, mira, no hay duda de que la economía dominicana ha exhibido un dinamismo importante este año 2018. Uno lo está viendo también en la parte de las recaudaciones, como aduana, como DGI, han estado montándose en una base de recaudación mayor, o sea, hay una base imponible mayor, fruto en parte también de este crecimiento. Tú señalabas, y es algo que no se puede olvidar, la economía norteamericana ha reaccionado este año 2018 muy por encima de lo que eran los pronósticos iniciales. Mucho vigor económico, una caída dramática del desempleo en los Estados Unidos. Eso ha repercutido favorablemente en todas las economías que reciben ingresos de remesa, pero también nos crea un espacio para exportar más. Y uno nota cierto vigor de las exportaciones este año, tanto de zona franca como de otros productos, y en parte eso es porque hay un vigoroso crecimiento económico de Estados Unidos. Si Estados Unidos termina creciendo 3,5% este año 2018, generalmente República Dominicana tiende a duplicar la tasa de Estados Unidos, sea por el efecto de el empuje que nos genera nuestra relación por turismo, por zona franca, por exportaciones y por remesa. Entonces, ese es un sector que uno tiene que tener en cuenta. Es un empuje del crecimiento que viene por el lado de la demanda de exportación. ¿Dónde vamos a terminar? Mira, yo particularmente creo, el banco dice 6.5. Yo creo que si tú tomas lo que fue el primer trimestre, el segundo trimestre, tercer trimestre, para crecer 6.5 habría que crecer en el último apenas 4 y pico. Yo pienso que nosotros vamos a crecer probablemente 6,8, 6,9% el año, que es un crecimiento sólido. Quizás, yo no sé cómo ha ido evolucionando el proceso de recuperación de Puerto Rico. Puerto Rico cayó dramáticamente en el 2017, pero ya con el paquete de asistencia federal que ha comenzado a ingresar y lo que se espera para el 2019, todo apunta a que Puerto Rico se va a convertir en la economía más dinámica de la región desde finales de este año y el año 2019 completo, pero es porque tú has caído bien hondo, y cuando tú caes bien hondo por una crisis espectacular, tú te recuperas rápido. Pero también Puerto Rico, hasta cierto punto, y ese es un punto que debemos resaltar, es un factor de crecimiento para nosotros, porque por el lado de las exportaciones, República Dominicana puede beneficiarse de esa mayor demanda de insumos que se va a necesitar en todo el proceso de reconstrucción. Incluso contratistas dominicanos, si tuviesen una visión, deberían estar tratando de tocar las puertas, de involucrarse en todo ese proceso de reconstrucción que va a tener lugar en la vecina isla. Entonces, creo que por todos lados estamos teniendo noticias positivas. Y es muy buena noticia que podamos crecer a estos niveles. Claro, hay ruidos en el ámbito internacional. Hay ruidos últimamente, la guerra comercial,
cuánto tiempo más se va a seguir prolongando y si se va a acentuar. La actitud que está teniendo el gobierno norteamericano con posiciones cada vez más fuertes y que aparentemente comienzan a contagiar. Todo apunta a que Jair Bolsonaro va a ser el presidente electo en Brasil. El programa económico de él, cuando uno lo lee, es bellísimo, o sea, un programa muy bien pensado, muy bien estructurado, pero el problema es quién lleva ese mensaje, que es una persona que no da indicaciones de estar totalmente cuerda y que tiene posiciones muy dogmáticas, muy racistas, muy de ultraderecha, muy militarista, y que independientemente de que hay muchos brasileños que entienden que eso es lo que se puede necesitar ahora, uno no sabe cómo eso termina de repercutir, pero uno le daría la bienvenida por lo menos a ese programa de reformas económicas. No sabe cómo lo implementaría porque él probablemente no va a tener control del Congreso, pero eso es para que ustedes vean cómo también la forma y el estilo del presidente Trump comienza a generar, por los éxitos preliminares que ha tenido Trump con el manejo económico, cómo comienza a generar esperanza de figuras similares en otras latitudes. Entonces, es un elemento que debemos tener en cuenta. El otro tema es si el ciclo económico está llegando a su fin o no. Generalmente en los ciclos económicos que uno ha visto hay una serie de indicadores que se han dado casi en todo. Ese indicador no se está dando en el caso actual de Estados Unidos. Pero hay mucha gente que todavía dice, no, pero ya va a terminar, el ciclo expansivo va a terminar y vamos a entrar en un periodo difícil. Bueno, si es así, y eso a su vez motivado por la guerra comercial, entonces deberíamos prepararnos en República Dominicana para una situación externa quizás no tan bondadosa, quizás no en el 2019, pero quizás en el 2020. Esta semana hubo mucha volatilidad, las bolsas cayeron en el Asia, con la información de menor crecimiento en China, 6.5% de crecimiento, pero muchos rumores de la debilidad de la economía de ese país, con su sistema financiero, los mismos rumores de siempre, de empresas altamente apalancadas, y el hecho de que el gobierno chino tuvo que salir hasta cierto punto a apuntalar las acciones de muchas empresas comprando deliberadamente acciones. Hay mucho ruido en el mercado internacional, pero de todas maneras es muy buena noticia lo que hemos tenido este año. Yo creo que, como tú dices, Jackie, un año esencialmente muy bueno, y ojalá que este año muy bueno pueda repercutir en un aumento de los ingresos reales de la población el año que viene por el lado de mejoras salariales. Estas son cosas buenas, inflación controlada, buen crecimiento económico, quiere decir que los balances de las empresas deberían favorecer que haya un nuevo reajuste del salario mínimo el año que viene, y eso entonces siga profundizando en la reducción de la pobreza. Vamos a una pausa.